cuando hay un monopolio es que no hay competencia. No hay otra empresa que pueda en el mercado suplir y ofrecer un producto similar quizás en un precio más bajo. Entonces, cuando eso sucede, eso desde la OMC y todos estos acuerdos a nivel multilateral es una práctica que está totalmente prohibida, ¿verdad? Lo que pasa es que en la práctica ustedes imaginarán que no es fácil cómo enfrentarse a esas situaciones, porque normalmente los monopolios y las asociaciones de empresas son grupos económicos importantes que tienen además un poder quizás no político directo, pero sí tienen forma de ejercer presión para que las cosas se den de esa manera. Entonces los estados tienen que fortalecer su poder interno, digamos, y tener la capacidad de poder resolver estas situaciones que se dan, pues tal vez no con tanta frecuencia, pero sí hay situaciones de ese tipo, ¿verdad? ¿Usted? Quería hacer referencia en cuanto a lo que usted hablaba de, por ejemplo, ¿verdad? Es el Ministerio de Economía el ente rector de todo esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso le hago la pregunta, ¿será un poco también en las aduanas el tema de la corrupción? ¿Por qué le digo? Porque si hasta cuando uno trae cosas por internet, ahora desde cierto monto, digamos, ya le hacen una revisión aduanera exhaustiva y ya de hecho tiene que usted pasar todos los procesos aduaneros y que le salga la luz verde y hay ajuste de precios. Entonces digo yo, ¿cómo no se van a dar cuenta con cargamentos que son mucho más grandes, que ya vienen con un precio que no va, que el mercado nacional no va a competir con ellos, para empezar, ¿verdad? Y en segundo lugar, se da por el otro lado las barreras al comercio, ¿verdad? Que es, por ejemplo, con el caso del pollo, que también sucedió mucho, que querían tener de alguna manera agarrada el tema del pollo, ¿verdad? Yo conocí los casos muy específicos que decía yo, pero el mismo Estado, el mismo gobierno, ¿verdad?, se prestaba para eso, para que le ponían esa barrera de los impuestos más altos y todo, con tal de que gente acá, obviamente, que se dedica a eso, no dejaba entrar, y las cuotas del pollo les ponían un límite para que no compitieran, ahorita que tocó el tema del monopolio, ¿verdad? Pero estará por ahí también un poco este tema que se permite de alguna manera que sucedan este tipo de... Puede ser, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, pues hoy en día en Guatemala hay una reacción, digamos, del gobierno hacia el tema de las aduanas, ¿verdad? Hay una posible intervención que creo que no se ha dado así oficialmente, pero ese es parte del problema a raíz de la investigación que hicieron en el caso de los vehículos y que encontraron incluso personal, entiendo yo, de la SAT que estaba metida en todos estos asuntos, ¿verdad? Entonces sí, ahora, el problema aquí, digamos, de fondo es algo que yo comentaba ayer. El personal de las aduanas que está en los puntos de entrada tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? No solo de conocer a fondo estas disposiciones y ya sobre todo la parte arancelaria y todo esto, sino además en algún momento la posibilidad de poder suspender el ingreso de un producto, ¿verdad? Eso lo estuvimos comentando en meses pasados en una capacitación que se dio en las aduanas, y ahí hay muchas cosas que analizar, ¿verdad? O sea, una persona, un empleado de la SAT que está en un punto de entrada, que detecta algo, tiene que tener un mecanismo para poder resolver que ese producto no entra, porque si no, entonces se activan todas las demás defensas, digamos, que tiene el exportador para que se le justifique por qué ese producto no se le está permitiendo el ingreso. Entonces, con estos acuerdos ya no es tan fácil de decirle a alguien de la SAT, mire, si usted detecta eso, inmediatamente detenga el ingreso, porque ese detenimiento puede tener consecuencias muchísimo más serias, no solo para él en lo personal, sino para la institución y para el país. Que venga un reclamo, que venga una consulta, que ha pasado, ¿verdad? Ha pasado en algunos casos en donde se ha detectado eso, o por ejemplo el tema de piratería, ¿verdad?, que también se está dando ya con alguna frecuencia. Me acuerdo que una de las personas estas de la SAT comentaba que estas almacenes de pacas, ¿verdad?, las pacas, sí las han oído, ¿verdad?
Hoy se abrió paca, decían. Esta persona nos contaba que en esta ropa que viene usada, parece que en las cajas se estaban metiendo, en el fondo de las cajas metían otro montón de cosas, juguetes y en fin, ¿no? Muñecas y zapatos. Entonces venía la caja cerrada y venía declarada como una ropa usada, ¿no? Que tenía un determinado tratamiento, pero resulta que de repente decidieron abrir una caja y al sacar la ropa que estaba encima encontraron que abajo había un montón de cosas que no eran precisamente ropa usada, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí la persona pues suspendió el ingreso y ya se volvió, digamos, la discusión y lo demás, pero lo que digo es que es un asunto delicado que hay que saberlo tratar, y las autoridades tienen que tener en ese momento el mecanismo que establece la ley, tanto la ley local como los acuerdos, para poder respaldar, digamos, una acción de un vista de aduana que en un momento va a detener el producto. La corrupción, por supuesto, es algo que no quisiéramos que existiera, ¿verdad? Y de alguna manera el acuerdo va en vías, digamos, de ir planteando soluciones y recomendando a las partes que se trate de trabajar mucho más esa parte de corrupción y que se busquen los mecanismos para que eso se dé, digamos, que se elimine, ¿verdad? Ese es el objetivo, que se elimine y que por lo menos haya formas de tener un mejor control, ¿verdad? En eso. Bueno, está claro, ¿verdad? La parte del dumping es un tema interesante que pues vale la pena seguirlo viendo y analizarlo. Entonces aquí lo que establece el acuerdo es que ante esas situaciones pues las partes tienen la defensa comercial a través de consultas y a través de mecanismos para poder prevenir que eso se dé, ¿verdad? Y también el acuerdo recomienda que los países integren y armonicen sus disposiciones en esta dirección, y que tengan también un parámetro, digamos, de conocimiento técnico todos los países integrantes del acuerdo, para que en una forma unificada se puedan definir los criterios que se van a usar cuando se dan estos casos. Hay también una parte que habla de medidas compensatorias, que es digamos, como el resultado de una acción del dumping, es cómo el país puede recuperar ese daño que sufrió, ¿verdad? A través de medidas que son de cobros adicionales, de impuestos dejados de pagar, incluso una empresa que se considera que ha tenido un daño con una acción de dumping puede reclamar daños y perjuicios a la otra empresa, y eso se vuelve también ya un proceso comercial, ¿verdad? Internacional, que hay muchísimo dinero ahí de por medio, ¿verdad? Porque son valoraciones que se hacen no solo por digamos, las pérdidas que ha tenido la empresa por dejar de vender, sino costos y gastos, en fin, que han habido como parte del proceso. Entonces es un asunto complicado, ¿verdad? Y como dicen, los que ganan son los abogados, ¿verdad? Porque les toca trabajar toda esta parte. Bueno, seguimos. Hay una parte también de medidas de salvaguardia que va un poco en esta misma dirección, en el artículo 99, y donde el acuerdo lo que propone es una unificación, también uniformidad en la administración, que sea coherente, imparcial y razonable de las leyes y reglamentos en esta medida. Luego, en el capítulo 3, bueno, ahí ustedes ven ahí en el índice que hay subtemas, digamos, relacionados con esto de las medidas para salvaguardias multilaterales, bilaterales, que son ya temas muy específicos que siempre solo los menciono, que quizás en algún momento se puedan ver ya más en detalle, ¿verdad? En el capítulo 3 está la parte de aduanas y facilitación del comercio. Y esto va pues en consonancia con los puntos que hemos estado hablando, ¿verdad? Aquí desde el primer día, cómo el acuerdo va en dirección de facilitar toda la parte de aduanas, procedimientos aduaneros, y que vaya esa política siempre de las partes de buscar una mayor facilitación del comercio.
sin, por supuesto, dejar de considerar problemas como el dumping o problemas como el ingreso de productos ilegales o productos de piratería, en fin, que son cosas que por supuesto están contempladas para prevenir daños, digamos, a los países. En este sentido, el acuerdo también sugiere que se fortalezca la cooperación en ambos sentidos, ¿verdad? Y aquí, pues, lo que pensamos es que la Unión Europea, por la capacidad económica y la experiencia previa que tiene en todo el manejo de la zona aduanera y de la zona libre de los países, pues tiene ya una experiencia adquirida que sería muy importante que países como Centroamérica pudieran ir asimilando en el futuro todo ese desarrollo que han hecho ellos en la parte de aduanas. Y hay detalles pues de cómo es que el sistema de aduanas se tiene que ir fortaleciendo, hay cooperación técnica, hay métodos de trabajo que van a irse implementando en el proceso para que los países que están menos desarrollados, digamos, en estas técnicas, puedan ir recibiendo de la parte que está más desarrollada lo que corresponde. Hay un tema interesante en el artículo 119, el movimiento de tránsito, en donde el acuerdo garantiza la libertad de tránsito a través de su territorio. Y esto está pues basado en el artículo 5 del GATT, ¿verdad? En donde se especifica que los países no deben poner restricciones ni controles discriminatorios, ¿verdad? Al ingreso, al libre tránsito, digamos, de mercancías. Que esto, pues, es uno de los temas que está en la Unión Aduanera y que va avanzando, ¿verdad? Ya entiendo que al día de hoy hay una mayor facilidad, al menos a nivel intrarregional, del transporte y el traslado de mercancías de país a país, aunque siguen habiendo paradas, ¿verdad? En las aduanas, hay que llevar los documentos, en fin. Es lo que les explicaba, que la tendencia de hoy es a que todo esto se vuelva electrónico, ¿verdad? Y esta oficina de la Ventanilla Única de Exportaciones de la HEXPORT tiene un programa muy exitoso que ha ido avanzando en esta línea, ¿verdad? De que estos manifiestos y los FAUCAS y todo eso ya se pueden hacer electrónicos y una empresa en línea puede llenar el documento, lo puede mandar y entiendo que ya en algunas aduanas ya lo pueden recibir por internet. Ya el chofer, digamos, del camión lo único que hace es llevar una copia, pero ya el documento está recibido con anticipación en la aduana. Entonces, cuando llegue el camión, ya solo dice, mire, yo vengo al número tal, y entonces ya la persona ya lo recibió con anticipación y ya es mucho más fácil el ingreso. Hace algún tiempo se supo de un problema, no sé si ustedes se enteraron, en El Salvador, que estaban poniendo restricciones al transporte de Guatemala a El Salvador. Y este fue motivo de incluso reuniones ministeriales, ¿verdad? Donde los ministros se tuvieron que reunir y encontrar las causas. Me parece que eran algunos temas de seguridad y algunas cosas, pero esas son medidas que no se pueden tomar, ¿verdad? Un país no puede, ya formando parte de un acuerdo, no puede tomar medidas discriminatorias ni unilaterales de simplemente poner restricciones, ¿verdad? Al libre tránsito. Y por eso es importante avanzar, digamos, en la cooperación también en este sentido, para que los países tengan la capacidad de poderlo hacer. Se habla también de una comunicación con los empresarios, ¿verdad? Que es un tema interesante que tiene el acuerdo, en donde todos estos aspectos tienen que ser discutidos con la comunidad empresarial, es lo que dice el acuerdo. A través de las cámaras, a través de reuniones, de presentaciones, en donde los empresarios, que son los que les toca el día a día, ¿verdad? De estar luchando con las aduanas y esto, que vayan exponiendo sus problemas. Aquí lo que faltaría ver es cuál es la entidad del gobierno que va a estar encargada de esos temas, ¿verdad? Puede ser el Ministerio de Economía, no pienso que la Cancillería le toque ver eso. Pero sí tendrán que irse creando instancias para que estos acuerdos se vayan cumpliendo, porque además un empresario que conozca esto puede hacerlo valer, ¿verdad? Puede decir, miren, el artículo tal dice tal cosa y yo necesito transmitir una determinada situación al gobierno para que se tomen las medidas, ¿verdad?, correspondientes.
esto es bueno, ¿verdad? Yo creo que es una forma de volver esto más social, más democrático y que la gente lo conozca. Y era un poco lo que decíamos ayer también, que uno de los temas, uno de los retos que hay es la divulgación y la promoción del acuerdo. Sencillo, ¿verdad? Porque imagínense que le vamos a dar las 200 páginas a los empresarios, no lo van a leer, sino tiene que ser como por cápsulas, como extractos, un poco lo que estamos haciendo hoy, agarrar temas, reunir quizás a las directivas de las cámaras, tener reuniones y de ahí que ellos se encarguen de trasladar la información a sus asociados y, en fin, hacer foros, presentaciones y seminarios que permitan al sector privado también irlo conociendo. Las cámaras creo que tienen un papel importante, ¿verdad? En esto, y para eso están, ¿verdad? Las cámaras de comercio, de industria, tienen esa función de velar por los intereses de sus asociados y poder conocer todas estas disposiciones. Bueno, vamos al capítulo 4, obstáculos técnicos al comercio. Este es un capítulo vasto también, ¿verdad? Que tiene bastantes artículos. En esencia, lo que plantea este capítulo es la facilitación y el incremento del comercio de mercancías, ¿verdad? En donde lo que dice es que se tiene que identificar cuáles son los obstáculos. Digamos que el acuerdo no plantea, no pone una lista, ¿verdad? Una lista exhaustiva, digamos, de obstáculos, sino que lo que dice es que hay necesidad de poder encontrar y hacer la identificación de estos obstáculos con el propósito que sean prevenidos en su momento, ¿verdad? Que sean analizados. Por supuesto que primero hay que saber cuáles son los problemas que tienen las empresas en el transporte y en el traslado de mercancías, y una vez identificados, entonces pues hay algunas recomendaciones sobre cómo hacerlo. Hay una parte de cooperación también, en todos estos aspectos de comercio. También la Unión Europea ha planteado la posibilidad de generar cooperación y asistencia técnica para los países que requieran un mayor conocimiento, ¿verdad? Y experiencia en esta capacidad. Y yo pienso que Guatemala tiene que aprovecharla, ¿verdad? De la mejor manera. Pues la Unión, la región, por supuesto, pero para nuestros efectos yo diría Guatemala tiene que buscar la forma de acercarse y de recibir efectivamente esta cooperación de la Unión Europea. Y según lo que dice el acuerdo, la Unión Europea está dispuesta, ¿verdad?, a hacerlo, a cooperar y a dar esa asistencia. E incluso hay un subcomité de obstáculos técnicos al comercio. En el 139 se establece la normativa de ese subcomité, que se acuerdan ayer hablamos del Consejo de Asociación, hablamos del Comité Consultivo, más o menos la estructura que tiene el acuerdo. Y al final hay unos subcomités que están diseñados para temas importantes como este, en donde hay una estructura pues que va a permitir que las gestiones y las funciones se realicen de una mejor manera, para ir facilitando el proceso. En el capítulo 5 de medidas sanitarias y fitosanitarias, pues también tiene una estructura similar. Aquí pues de lo que hablamos es de la protección de la salud, tanto de las personas, de los animales como los vegetales en el territorio de las partes. Es un área de comercio también muy importante que está incluso ya regulada en la OMC. Hay acuerdos específicos sobre este tipo de medidas porque, como ustedes podrán imaginarse, lo que está aquí en el valor que se protege es la vida, ¿verdad? Entonces, todo lo que son alimentos, productos alimenticios, materias primas que van relacionadas con la industria alimenticia, son muy importantes de tener todos los cuidados y los controles necesarios para que no se ponga en peligro, en riesgo, una situación dañina, digamos, para el país. Entonces esta parte pues establece objetivos, establece obligaciones de las partes, también medidas de emergencia. Aquí especialmente se le da el derecho a una parte, a un país, para que pueda adoptar sin previa notificación
una medida de seguridad o de emergencia, digamos. ¿Qué podría ser un caso de estos? Si a alguien se le puede ocurrir algún caso de estos que se pudiera dar como una medida de emergencia. ¿Qué se les ocurre? ¿Sí, Carlos? Las vacas locas. Sí. Yo creo que aquí está Bueno, cuando existen estas enfermedades en el ganado, ¿no? Que un país le cierra la puerta a la importación de carnes a otro país simplemente para tener una seguridad interna de no contagiar a su población o a... Pues ese es un caso expreso, ¿verdad? Un caso típico que sucedió ya en el pasado. Han habido problemas, digamos, de virus, de semillas o plantas infectadas y ese tipo de cosas. Pues uno muchas veces ni se entera, ¿verdad? Aquí en las ciudades a veces es difícil si no salen los medios, pero yo he estado en algunas conferencias sobre este tema de medidas sanitarias y uno de veras se queda asustado de las cosas que hay, ¿verdad? En la práctica. Containers que vienen contaminados, o a veces vienen productos frescos que vienen con algún bicho, alguna cosa, y eso inmediatamente obliga, digamos, a las autoridades a detener y a cerrar la importación. Y afortunadamente este artículo previene esa situación y le da derecho al país para tomar esas medidas de emergencia sin previo aviso, porque imagínense que dijera no, previa notificación, de aquí que notifique ya el bicho ya entró, ¿verdad? Y ya no se puede hacer nada. Ahora, lo que pasa es que, como ustedes se podrán imaginar también, esto puede ser también motivo de abuso, ¿verdad? Del país. O sea, si un país tiene interés, digamos, en no permitir el acceso de determinados productos, puede utilizar esto también como una estrategia de protección, pero en el sentido de prevenir el acceso de esos productos al país. Entonces hay que tener también cuidado de cómo se utilizan estas herramientas, cómo se ponen en práctica, que efectivamente haya forma de demostrar que hay un riesgo para la salud humana, vegetal o animal y que eso permita una medida de emergencia. Aquí también hay cooperación, ¿verdad?, de la Unión Europea. Ya hemos visto 2 o 3 casos y este particularmente es importante porque la Unión Europea está manifestando el interés de poder establecer un vínculo de cooperación y asistencia técnica para mejorar los controles y el conocimiento de los países en estos temas. Igualmente hay un subcomité de asuntos sanitarios y fitosanitarios que tendrá a su cargo pues la discusión de todos estos temas. Bueno, aquí en el acuerdo, pues ahí ven ustedes el capítulo 5, tiene un extenso, ¿sí? Adelante. Con referencia a las medidas de emergencia, ahí también aplicaría, por ejemplo, a lo relacionado con desastres naturales. Todas las medidas de... Sí, eso está, pero está en la parte de excepciones. Hay una que comentamos ayer en la parte ya casi cercano al final del acuerdo, hay un capítulo de excepciones, ya cercano me parece que es parte de las disposiciones finales, en donde el país puede ya en general, porque aquí estamos viendo solo aspectos, digamos, de aduana. Estas medidas de emergencia son para productos que puedan tener un mal, digamos, ¿verdad?, y que pueden causar un daño, pero aparte el acuerdo tiene excepciones, el capítulo de excepciones en donde el país puede tomar también medidas de salvaguardia inmediatas, ¿verdad?, de desastres naturales, un terremoto, una bomba nuclear, ¿verdad? Que no creo que nos llegue aquí, pues, pero en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Una rebelión, una guerra civil, lo que fuera. Ahí están especificados los puntos en los cuales el país puede tomar eso. Ahora, acuérdense que esto al final llega a una entidad que es la que tiene que decidir lo que toca hacer, ¿verdad? O sea, como dicen, el papel tiene las cosas, pero ya en la práctica
hay que tomar acciones, pues, y hay que estar listos y preparados para el momento que corresponde. Bueno, entonces les decía, ahí en el capítulo 5 hay una amplia descripción de todos los aspectos de estas medidas, si quieren ahora nos vamos a centrar un poco en la parte de servicios. Ya vino el embajador Avió, así que bienvenido, embajador. Logró pasar el accidente. Bueno, sí tiene inmunidad, es cierto, entonces puede llegar tarde. Tiene permiso de llegar tarde el embajador. Bueno, entonces miren, en la parte de servicios, de eso hemos hablado poco, ¿verdad? Como que nos hemos concentrado más en la parte de mercancías, pero a ver, ¿quién se anima a decirnos algo de servicios? ¿Cómo ven ustedes una negociación de este tipo en la parte de servicios? ¿Será buena, positiva? ¿Habrá mercado? ¿Cuáles podrían ser los servicios que se pudieran incluir aquí? Antes de entrar, digamos, un poco a lo que dice. A ver, usted que la veo risueña, tiene ganas de hablar, ¿verdad? A ver qué nos cuenta. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe. Lupita, pues. Guadalupe, entonces, ¿qué ideas se le vienen así cuando hablamos de servicios en un acuerdo? ¿Qué podría estar incluido? ¿A qué se referirá? ¿De qué se trata el tema? ¿Qué diferencia habría entre un comercio de mercancías y un comercio de servicios? ¿De qué estamos hablando? Telecomunicaciones más que todo. Ok. Estaba hablando de Guatel. Ahora, bueno, antes, ahora Telgua, ¿verdad? ¿De? Antes Guatel, ahora Telgua. Sí, ok, telecomunicaciones. Eso estábamos comentando. Muy bien, ese es un punto interesante, ¿verdad? Telecomunicaciones, ¿qué hay de temas profesionales? ¿Les parece que podría haber algo ahí de temas profesionales, servicios prestados por personas, digamos, que tienen un título y una calidad profesional para ejercer? Y luego les voy a contar una anécdota que me tocó ahí en el CAFTA, ¿sí? Ok. Yo personalmente yo creo que es un poquito más factible para Guatemala tener este tipo de servicios más que la producción agrícola, que realmente nosotros lo que producimos son elementos perecederos, productos perecederos, que también a veces, ayer precisamente hablando de todos estos temas del comercio exterior, yo a veces tengo mis dudas si realmente en esto podemos crecer ante la demanda de la Unión Europea de productos que necesitan de nosotros, porque prácticamente todo va a Estados Unidos. Y yo me recuerdo el caso de un aguacatero que me decía, mira, yo quiero ver cómo meto los 500,000 aguacates que me sobran al año en Europa. Digo, discúlpeme, pero es que ahí está el aguacate israelí, de origen guatemalteco y el sudafricano, y ese mercado ya está comprado. Entonces meter 500,000 aguacates de Guatemala ya sobrantes del año ya no sirve, pues. Además que se pudren. Pues es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo. La parte de producción de productos perecederos es siempre un... Exactamente, y también el tema del transporte de Guatemala a Europa es muy, muy complicado. Además que, por ejemplo, los cafetaleros, los azucareros, cuando yo estaba haciendo propaganda en Rusia para que entraran en el mercado, resulta me dicen, no, yo lo pongo en la bolsa, vos no te preocupes. Ahí compra cualquiera. Tenemos el sistema Ford, de aquello que nomás llega al muelle y del muelle al barco ya es cosa del dueño, y si se hunde el barco, ¿qué importa, no? O sea, no hay tampoco esa mentalidad empresarial de ir a tocar puertas, ir a pujar, porque ya están acostumbrados al sistema americano de que I trust you, you trust me, te mando el producto y tú me pagas después y estamos en paz sin conocerse mutuamente. En esos mercados hay que ir a tocar puertas y conocer a la contraparte, ¿no? Entonces, yo creo que para Guatemala el tema de los servicios debería que ser como una especie de prioridad, primero porque también ayudaría a elevar el nivel educativo. Es cierto, los call centers también entra un poco las dudas, ¿no? En el sentido de que lo que uno invierte para aprender inglés, los call centers le pagan prácticamente nada, es un trabajo profesional muy barato.
O sea, muy barato que no le compensa a uno lo que uno gastó en el IGA o en el CIAF o en el colegio, lo que sea, para aprender inglés, ¿no? Entonces, pero yo creo que los servicios es a lo que debería Guatemala enfocarse más. Está el turismo, como les decía, el turismo creo que tenemos mucho que ofrecer. También hay que cambiar esas políticas de Linguat y tratar de mejorar algo más en el tema del turismo, ¿no? Y ese tipo de servicios. Ok, gracias. Sí, pues efectivamente el comercio de servicios es un área, digamos, relativamente nueva que está ya en el... Sí, ¿quería decir algo más? ¿No? Que ha tenido un incremento bastante importante, ¿verdad? En los últimos años y según los datos recientes de la OMC, todo el comercio mundial de servicios ya está llegando casi a un 30% de toda la comercialización mundial, ¿verdad? Digamos que hace algunos años quizás era un 2, 3, 4%, y conforme han ido pasando los años y se han ido haciendo acuerdos que permiten facilitación de este comercio de servicios entre las regiones y los países, pues este servicio ha ido en incremento. Y el caso del acuerdo, pues no es la excepción, ¿verdad? Ven ustedes ahí en el índice, el título 3 tiene todo un desarrollo del comercio de servicios, en donde se habla incluso de la figura de este establecimiento, que es una sucursal que una empresa de la Unión Europea podría instalar en la región, con los beneficios y las prebendas, digamos, que le otorga el acuerdo. Se ve también el suministro transfronterizo de servicios, la presencia temporal de personas, la parte de informática, ¿verdad? Ese es un tema muy importante que también ha tomado mucho auge en los últimos tiempos. El servicio de courier, que es un correo un poquito más sofisticado, ¿verdad? Para mandar documentos y esto que en el caso del CAFTA, pues ya les comento que también fue motivo de mucha discusión, porque Estados Unidos tenía muchísimo interés en desarrollar este negocio de couriers en la región. Telecomunicaciones no digamos, ¿verdad? Ya leyendo algunos artículos sobre los antecedentes del acuerdo, encontré que uno de los puntos importantes de la Unión Europea es telecomunicaciones, ¿verdad? No solo en la región, sino a nivel mundial, ¿verdad? La exportación de empresas de telecomunicaciones prestando servicios, pues aquí tenemos una de las 3 empresas grandes, es española, ¿verdad? La Telefónica. Así que no sería lejano que en el futuro veamos empresas europeas incursionando en la región en esta área, ¿verdad? De negocio, telecomunicación. Servicios financieros es otra área también importante que está regulada en el acuerdo. Aquí pues va más dirigida a los temas bancarios, financieros, procesamiento de datos, pero es un área también importante, ¿verdad? El transporte marítimo, el comercio electrónico, que tiene también un área importante, ¿verdad? De desarrollo. Entonces, digamos, el planteamiento básico del acuerdo en esta parte de servicios es la promoción y la facilitación del comercio, la prevención de medidas restrictivas, la prevención de obstáculos para el intercambio de servicios. Hay una disposición que me llamó la atención, a ver cómo la ven ustedes, es que ninguna disposición de este capítulo se debe interpretar en el sentido de requerir la privatización de empresas públicas o el suministro de servicios públicos. ¿Qué será el sentido de esta disposición? Algo lo entiendo como que todo esto de servicios no va dirigido a que las empresas estatales se vuelvan privadas, sino que los servicios tienen que ser pues ofrecidos y prestados por empresas privadas, pero no necesariamente el Estado tiene que privatizar las empresas para convertirlas en privadas y luego prestar los servicios. Pues es una norma bastante clara, ¿verdad? Que deja, digamos, cerrada la posibilidad para que el Estado en el futuro pueda, como consecuencia del acuerdo, decidir la privatización de empresas que en Guatemala quedarán pocas allá, ¿verdad? Digamos que toda la parte de telecomunicaciones está liberada, está privada. La parte de energía,
La ley de energía es una ley muy novedosa y muy acorde con todos estos principios de liberalización. No sé si habrá alguna. Correos está liberado también, es privado. Digamos, de lo que vemos hoy de hace 10 o 15 años, pues ya Guatemala tiene un esquema mucho más dirigido al sector privado, ¿verdad? Y la pregunta sería saber si eso ha sido bueno, ¿verdad? En tema de salud, pues ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí, de acuerdo a la Constitución, pues es una obligación del Estado la prestación de los servicios de salud, igual que el tema de educación, que tiene pues algunas variantes, pero digamos son áreas que están establecidas ya por ley que le corresponden al Estado, la seguridad, por ejemplo. Entonces, quizás de esta parte, breve reflexión sobre el establecimiento, que es este derecho que se le da a las partes para crear sucursales de negocios en los demás países y que puede ser un buen estímulo, ¿verdad?, para empresarios que verdaderamente estén interesados en moverse a aprovechar las oportunidades, es tener esa estructura de crear empresas sucursales que son como extensiones, digamos, de las empresas locales que van hacia los otros países a desarrollar el negocio. Y con esta idea del establecimiento se está incluyendo también la posibilidad de que personal, aquí se habla de personal clave, ¿verdad? No sé de dónde sacarían ese término, pero bueno, clave entendiéndolo como que es el personal importante. Porque lo que tenemos que entender es que todo este mercado de servicios tiene que ser dirigido a las personas, ¿verdad? Porque si no hay personas que presten el servicio, pues entonces el mercado de servicios se queda prácticamente sin cabeza, digamos, para poderse desarrollar. De tal manera que el acuerdo entonces crea la figura de la sucursal y permite a través de disposiciones la posibilidad que las sucursales puedan trasladar a personal para trabajar en las respectivas sucursales, ¿no? Así que lo que esperaríamos, digamos, a ver es que haya efectivamente un crecimiento de empresas europeas en la región y yo diría de algunas empresas de la región que vayan también allá para aprovechar, ¿verdad? Así que esta es la parte. Luego, en la parte de servicios transfronterizos, que básicamente son servicios que se prestan de un país a otro y que pueden ser dados por personas que están en un país al otro, o pueden ser servicios que se dirijan a través de empresas o a personas que viven en los respectivos países. Hay una descripción bastante amplia también de la forma como está regulado esto y el acceso a mercados. Y aquí es importante hacerles la mención que todos estos servicios tienen el principio del trato nacional, ¿verdad?, que es un principio básico en el comercio internacional que obliga a los países a tratar a los extranjeros, digamos, en una forma igualitaria a sus empresarios nacionales. O sea, no puede haber diferencia en el trato hacia una prestación de servicios local de una extranjera, máxime como parte del acuerdo. Este principio pues es básico en la OMC y está trasladado prácticamente a todos los acuerdos, en donde es un principio fundamental de trato preferencial. O sea, las preferencias que se den a los nacionales es exactamente igual que se le deben dar a los extranjeros. Bueno, el capítulo 4 pues establece esto que les decía, la presencia temporal de personas. Ahí se habla del personal clave, de visitantes de negocios, personal corporativo, gerentes. Esto está mucho más detallado que el CAFTA, ¿verdad? En el CAFTA hay una parte de personal, incluso en la negociación se estableció una cantidad de visas ya aprobadas, digamos, de Estados Unidos para los hombres de negocios. Aquí lo veo que está mucho más amplio. Hay otras categorías, digamos, de personal que pueden optar a desarrollar un trabajo corporativo en la región y en la Unión Europea. Así que eso es interesante, ¿verdad? Porque son oportunidades que seguramente van a venir adelante para poder incursionar en ese mercado de servicios.
Algo también interesante que les quería mencionar es en la parte profesional. A mí me tocó en el tema del CAFTA asistir a unas presentaciones al Colegio de Abogados y al Instituto de Derecho Notarial. Y la preocupación que tenían ellos en relación a CAFTA era un poco lo que dice aquí, ¿verdad? Es como un profesional de otro país puede, basado en estos acuerdos, ejercer la profesión en un país distinto. Y entonces me acuerdo que me invitaron a esa reunión y pusieron a otros 2 abogados ahí, de aquellos que meten la cizaña, ¿verdad? Digamos. y entonces a mí me tocó defender, digamos, la posición esta de los servicios y fue interesante. La verdad es que fue un debate de varias horas ahí con los abogados, porque como digo, la preocupación era si cualquier abogado norteamericano podía simplemente venir a ejercer la profesión. Y entonces, revisando y estudiando un poco esto en el acuerdo, veo que está muy similar a cómo quedó en el CAFTA, ¿verdad? Y es que efectivamente hay una posibilidad de hacer esa inserción, digamos, de profesionales, pero se deben cumplir los requerimientos propios del país. Lo que hace el acuerdo es que fomenta y anima, digamos, a las partes a que se hagan acuerdos de reconocimiento mutuo, que es lo que dice el acuerdo. O sea, no es, sobre todo para profesionales liberales que tienen un requisito, ¿verdad?, de inscripción, de registro. Digamos, aquí los abogados, los médicos, arquitectos, ingenieros tienen que estar colegiados, ¿verdad? Y para ser colegiado tienen que tener una serie de requisitos y cumplir los requerimientos necesarios. Y ahí hay también algunas limitaciones para extranjeros, ¿verdad?, que tienen que nacionalizarse y si tienen un título obtenido en otro país lo tienen que actualizar, tiene un nombre esto, ¿verdad? Homologar, esa es la palabra. Pero, sin embargo, está abierta la posibilidad, ¿verdad? Lo que se establece aquí, así como en línea general, es el acuerdo incentiva a las partes que corresponda, que serían los colegios profesionales, quizás el Consejo Superior Universitario, para que en su momento se establezcan acuerdos en donde la Unión Europea reconozca los títulos de profesionales de la región y donde la región haga lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? La primera institución en bloquear la homologación de títulos es la misma Universidad de San Carlos. Ellos no quieren firmar convenios bilaterales con otros países para reconocer títulos y reconocer grados ni diplomas, ¿no? Entonces, un estudiante que viene regresando del país donde haya estudiado, ¿no?, y tiene que, no me acuerdo si era como 60,000 quetzales que había que pagar y esperar casi 10 años en que alguien dijera sí, le aceptamos su título, ¿no? Además de hacer EPS, de hacer no sé qué otros exámenes, algunos empezando de cero. Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque ellos también tendrían que meterse al tren. O sea, ellos van por su lado y bloqueando proyectos. Los becarios guatemaltecos que van a estudiar a Europa, cuando regresan mejor se quedan allá, porque vienen aquí a que no se los convaliden, así de simple, ¿no? Sí, mire, esto tiene que ser parte de la dinámica, digamos, que tiene que llevarse adelante para que se conozcan primeramente las condiciones, los términos y luego ir fomentando, ¿verdad? Digamos, quizás un cambio en esa política que se ha tenido, porque pues todo esto es parte de un acuerdo internacional, ¿verdad? Digamos, el mundo de hoy se está moviendo como estamos viendo a diferentes niveles, se están eliminando fronteras, se está abriendo el mercado, el comercio se está queriendo hacer más libre, fomentar más la facilitación del comercio y todo eso incluye los servicios. De hecho, el capítulo que estamos viendo ahora va en esa dirección, ¿verdad? Entonces, yo le diría, es cuestión de ir empujando la cuestión y
quizás que los mismos estudiantes o las asociaciones estudiantiles puedan ir planteando a las autoridades la necesidad de ir tomando en cuenta estos acuerdos y efectivamente lograr hacer acuerdos de reconocimiento que favorezcan pues no solo a los extranjeros, sino también a los nacionales que tengan oportunidad de moverse para un futuro profesional distinto, ¿verdad?, en otro país. Sí, yo creo que ahí más bien es de convencer al rector de turno y al consejo universitario que aflojen un poco, ¿no? Y que sean flexibles Sí. y que caminen un poco a la modernidad y no se queden en el siglo XVII, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a nombrar a ustedes representante. Pero no con los abogados, porque ese sí que yo me incluyo ahí, ¿verdad? Pero en fin, es complicada la cosa. Bueno, me detengo unos minutos en telecomunicaciones, solo para mencionarles lo principal. Pues uno de los problemas que hubo en Guatemala hasta antes de la ley era que el monopolio, digamos, del Estado Guatel tenía prácticamente controlado todo el espectro, ¿verdad?, de telecomunicaciones. Cualquier contrato, cualquier operación de telecomunicaciones tenía que llegar a Guatel y era un problema complicado. A raíz de la nueva ley y ¿se acuerdan ustedes aquel gran evento que hubo de la privatización y el inicio de Telgua y todo eso? Pues entonces cambiaron todas las condiciones. Y esto ha venido reflejándose, digamos, en los diferentes acuerdos que ha hecho el país en términos comerciales. En el caso del acuerdo de la Unión Europea, se confirma y se ratifica todos esos acuerdos de liberalización del sector, el derecho que tiene cualquier parte, cualquier empresa de cualquiera de las partes de solicitar una interconexión, ¿verdad?, a la autoridad que corresponda. No deben haber limitaciones ni deben haber restricciones para que cualquier empresa pueda desarrollar, digamos, una actividad de este negocio en el mercado, y digamos que tienen como muy establecido este mecanismo para poder hacer valer ese derecho que da el acuerdo. Proveer los servicios respectivos, tener la opción de la interconexión. En aquel tiempo lograr un contrato de estos era una cosa titánica, ¿verdad? No era posible. Incluso se acuerdan ustedes, solo conseguir un teléfono en aquellos tiempos había que esperar no sé cuántos años, ¿verdad? Y ahora es al revés, ¿verdad? Ahora las líneas fijas están ahí, ¿verdad? Y nadie quiere línea fija porque están los celulares. Y todo eso es parte de todo ese proceso que hemos llevado de años de irnos transformando, digamos, en un sector mucho más ágil y dirigido, digamos, a la libre competencia. Esta es una gran oportunidad, me parece a mí, que hay quizás más desde el punto de vista de las compañías extranjeras de poder venir a la región y poder desarrollar un negocio en temas de telecomunicaciones. Bueno, servicios financieros, pues ya comenté algo. Aquí tal vez lo importante es que ustedes sepan que los servicios financieros que están permitidos son los que están en el listado. Pero hay un listado en los anexos en donde el país negoció cuáles de esos servicios financieros son los que están comprometidos, que se llama. Y esa es la lista, es la que se debe usar. O sea, no es un sector abierto totalmente, sino depende del tipo de servicio que se quiera ofrecer. Pero sí se tienen, por ejemplo, servicios financieros, servicios de seguros, los servicios bancarios, garantías, cambios, servicios de pago, en fin, hay una lista amplia y sí está establecido que cualquier inversionista que venga a este sector tiene, por supuesto, que adaptarse a la legislación local, ¿verdad? O sea, no es simplemente de venir a instalar un banco, sino tiene que cumplir los requerimientos, sobre todo en la parte prudencial, ¿verdad?, la parte de seguridad, que además les toca cumplir a todos los bancos locales, ¿verdad?, porque el tema principal de fondo aquí es el país abre las puertas a los bancos, pero tienen que ser tratados igual que los bancos nacionales. Entonces, a un banco nacional se le pide garantía, se le pide capital,
se le pide inversión al banco extranjero, tiene que ser igual. No por el hecho de ser extranjero y argumentar el acuerdo, a ese banco, digamos, se le va a permitir la instalación de una operación bancaria distinta de Guatemala. Yo me recuerdo que hace años, cuando el Citibank empezó la operación en Guatemala, funcionó como una sucursal. Y la Banca Nacional siempre estuvo opuesta a la operación del Citibank al principio, porque no era un banco como tal, sino que era una sucursal extranjera. Entonces habían disposiciones que no le aplicaban a la sucursal, temas fiscales, temas prudenciales, y entonces la Banca Nacional argumentaba que esa era una competencia desleal, era estar haciendo negocios bancarios sin tener que pagar impuestos, sin tener que poner a riesgo capital, y tener una serie de fianzas y de garantías. Eso tardó años, ¿verdad? Y en el tema cuando se negoció el CAFTA en esta parte, igual fue un tema de larguísima discusión, cómo permitir que los bancos al final entraran, ¿verdad? Al final de cuentas, pues se abrió la oportunidad para bancos americanos más o menos en estos mismos términos, con una lista de servicios y sí sujetos a una reserva que puso Guatemala para el cumplimiento de toda la normativa que tiene la ley de bancos y la ley de grupos financieros para los bancos extranjeros. Ahí René también tiene una amplia experiencia, ¿verdad?, en el tema bancario. Creo que fuiste, Junta Monetaria y algo, banco. Así que si René quisieras comentarnos algo de esa parte, sería interesante. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota, algo de tu trayectoria en la banca? O que promocione préstamos, ¿verdad? De repente, sí. ¿cómo? ¿Cómo se consigue un préstamo, René? Con el acuerdo, ¿va vos? La forma más fácil es ser accionista del banco. Es lo más fácil. Sí. La segunda forma más fácil es ser amigo de los dueños del banco. Ok. Lo cual es muy complicado, ¿no? Sí. Después ya es mucho más complicado. Sí. Hay que llenar una serie de requisitos. No, pero realmente está bien que los acuerdos, los acuerdos de asociación, los tratados de libre comercio regulen este tipo de relación entre la banca privada y la banca extranjera. De alguna forma nos protegen, o sea, protegen a la banca nacional de que pongan un banco muy grande sin cumplir los requisitos nacionales, porque para poner la sucursal, aparte de tener el aval de la casa matriz, tienen que tener su capital aquí, tienen que tener sus requerimientos. Entonces, eso pues le da un poco de espacio a la banca nacional para poder competir en igualdad de circunstancias. Después realmente hay muchas clases de bancos, ¿verdad? Hay quien vienen a veces del exterior, bancos que se dedican más al crédito al consumo. Entonces tienen tarjetas de crédito o digamos con... Creo que el Citi va por ahí, ¿verdad? Citi, no, un banco, como dicen, un banco tarjetero, ¿no? Más o menos. Credomatic empezó así, pero se han formalizado bastante en otras áreas. Correcto. Ahora es un banco mayoritariamente colombiano y ya tiene otra visión del asunto, y compraron el Banco Reformador. De hecho, creo que ya se convirtieron en el cuarto banco más grande de Guatemala. Obviamente está entrando la banca extranjera, en este caso comprando bancos nacionales. Correcto, que es una estrategia, ¿verdad? Es una estrategia, sí. Ahora, ¿cuál sería tu expectativa de que en el acuerdo con la Unión Europea pueda efectivamente verse en el futuro ingreso de bancos? ¿Será atractivo, digamos, la región desde el punto de vista financiero o bancario para algún banco europeo, que también conoces algo de Europa? O quizás no sea. Han venido, pero yo creo que por la falta de regulación terminan por irse. Digamos, el Banco Inmobiliario en una época fue propiedad del Banco de Santander. De España. Así es. Pero bueno, tenían dudas sobre los manejos aquí. O sea, esto no lo voy a decir como posición oficial. Tenían algunas dudas y mandaron una persona desde España a investigar. Era una época de mucha violencia en Guatemala. Entonces, cuando estaban en las oficinas del banco platicando
con los guatemaltecos que manejaban el negocio, pasaron ametrallándole el carro en la calle, en el edificio que ahora creo está el Ministerio de Economía. Entonces, Sí, pues, ahí en el banco. entonces el señor ya ni siquiera pasó por el hotel. De una vez se fue. De una vez se fue al avión. Y finalmente vendieron. Es una ¿verdad? buena estrategia, ¿va? Para ahuyentar la inversión. Vendieron a lo que les quisieron dar. O sea, Venta de armas, ¿verdad? la forma chapina de manejar las cosas, ¿verdad? Ok. En esa época, yo no sé si ahora ya estamos más formalizados, pero Ok. pero sí, yo creo que este tipo de acuerdos permite reglas más claras para todo el mundo. Correcto. También le va a permitir a la banca nacional expandirse a otros países. Correcto. Por supuesto, la mira guatemalteca está más en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, de los bancos nacionales, y algunos ya tienen algunos arreglos y ya están empezando a funcionar en el resto de Centroamérica, lo cual es lógico, no hay que empezar pensando que un banco chapín se va a ir a meter a hacer competencia a un banco en Londres. O sea, yo creo que es más fácil como lo están haciendo, empezando a expandirse en la propia En la Centroamérica. región. Correcto. Así es. Ok. Había una pregunta ya del joven de la... ¿cuál es su nombre? Perdón. Saúl, sí. Saúl Méndez. Entonces, la apreciación que se tendría de los grupos financieros con este acuerdo, prácticamente no tienen ningún beneficio los que pretendan entrar a Guatemala, porque van a estar regidos bajo las mismas normas que aún no estando en vigencia el acuerdo pueden venir aquí al país y ingresar al sistema, pues, porque tienen que cumplir con todos los requisitos. No sé, a no ser que la diferencia sea en los servicios financieros que ellos van a poder prestar aquí en Guatemala, que se van a diferenciar con los que actualmente nos ofrece el sistema bancario. No sé si esa Sí, es mire, la lo que apreciación. pasa es que anteriormente no estaba permitido el ingreso de banca extranjera. O sea, el punto de partida para nosotros hoy en día es que tanto el CAFTA como el acuerdo de asociación están abriendo la posibilidad para que banca extranjera debidamente registrada en Guatemala, conforme los requerimientos para la banca nacional, pueda hacer operaciones, pero antes de eso era prohibido, o sea, no se podía, legalmente un banco extranjero no podía venir, aunque cumpliera con los requerimientos de la banca nacional, porque no estaba permitido, ¿verdad?, la operación. Tal vez René, que estuvo ahí en la Junta Monetaria, tiene algo adicional. Tal vez la gran diferencia era que los extranjeros no podían ser Dueños del mayoritarios de un banco nacional. Si un banco nacional tenía capital extranjero en su mayoría, tenía obligación de constituirse como sucursal del banco extranjero. Okay. Así vino Bank of America, así vino el Banco de Londres y Montreal, que después cambió El nombre. Lloyds Bank. ¿Sí? Sí. Pero vinieron como sucursal de banco extranjero. No podían los extranjeros ser dueños de bancos constituidos como bancos nacionales. Yo creo que por ahí va el Está bien. cambio ahora. Esa sería digamos, puntualmente la razón y digamos es la diferencia ahora, ¿verdad? Que ahora sí los dueños, digamos, los inversionistas extranjeros sí pueden ser dueños de las acciones de un banco nacional, ¿verdad? Que esté registrado conforme los requerimientos, pero por el otro lado, pensemos también en la banca nacional, ¿verdad? Si la banca nacional no va a competir con la banca extranjera en las mismas condiciones, entonces también estaríamos de nuevo con un tema como de dumping financiero, digamos, ¿verdad? Para poner la analogía, porque tengo un competidor que no está siendo tratado de la misma manera que yo, que soy nacional, que es el principio del trato nacional en todos los acuerdos, ¿verdad? ¿Usted? Sí, no, y hay otros dos temas que yo creo que sería bueno que también se va a tener que trabajar en Guatemala. Uno es sacar de la lista negra de los 7 países en la que está Guatemala de la OECD, ¿no? De que no han cumplido ciertas características o ciertos elementos para como lavado de dinero y cosas. todo eso, ¿no? Pero en realidad, conociendo la forma en que trabajan los bancos, no es que sea tanto lavado de dinero, sino es que se atrasan a mandar estos informes a la OECD. Y que yo creo que ha sido el principal error y por eso estamos en esa lista negra. Pero bueno, ese es un tema que le toca a finanzas ver cómo lo arregla. Y el otro tema es, tienen que haber convenios bilaterales entre nuestros bancos y los bancos europeos
para que no existan intermediarios. Que fíjese usted, mandar dinero de Europa para Guatemala, supongamos que sale de París, va a Frankfurt, en Frankfurt lo convierten en dólares, ya con eso le cobran mínimo $50 para una pequeña cantidad, $50 de comisión, pasa o a Baton Rouge o a Nueva York, en cualquiera de los bancos estos grandes, en dólares para entrar a Guatemala, y ya con eso ya van otros $70 de comisión. Eso pensando cuando se envían, por ejemplo, las visas, lo que colectamos en las embajadas para visas, ¿no? ¿Se imaginan ustedes cuando estamos hablando de millones, de una transacción, de una venta de un producto comercial, etcétera? Estamos hablando de millones, y ahí es donde los intermediarios realmente ganan más que lo que ganan aquí. Entonces yo creo que estos convenios, creo que el ADA va a servir también para que nuestros bancos tengan más comunicación directa con los europeos y no perder esa cantidad de dinero. Sí, yo lo que vislumbro también es que como parte de esta mecánica que se esperaría que se desarrolle al futuro, y la necesidad de tener medios de pago para exportadores e importadores en Europa, seguramente los bancos deberán buscar esas formas de poderse adentrar, digamos, en el territorio de la Unión para tener servicios que ofrecer a sus exportadores de la región para allá, porque en el comercio internacional no olvidemos que todo tiene que estar ligado de alguna manera a los medios de pago, ¿verdad? Porque tanto servicios como mercancías se trasladan y hay normativas para facilitar el comercio, pero al final tiene que haber alguien que pague, ¿verdad? Y ese que paga la importación tiene que usar un banco para que el exportador reciba su pago en el momento correspondiente y en las condiciones establecidas, cartas de crédito, transferencias, y todo eso creo que va a ser un potencial interesante de negocios para la banca, para ir viendo cómo conforme se va incrementando los negocios y operaciones comerciales y de servicios con la Unión, la necesidad que la banca pueda trasladar también parte de su operación, si no directamente allá con una sucursal, pero sí a través de lo que usted decía, ¿verdad? De convenios de entidades bancarias y estos corresponsales, ¿verdad, René? Que son los bancos internacionales que se encargan de pagar las operaciones que hacen los demás bancos. Y ahí buscar siempre los acuerdos para reducir las tarifas, porque ¿verdad? El problema es que son costos muy altos, ¿verdad? Y luego eso afecta, por supuesto, ya el negocio de fondo, ¿verdad? Quizás algo similar sería con el tema del transporte, ¿verdad? Como para la parte de mercancías, todo el transporte, los medios de transporte van a estar adecuados para que si viene un aumento importante de exportaciones o de importaciones, los medios de transporte se mejoren, ¿verdad? Que hoy en día pues estarán los barcos y avión, ¿verdad? Por avión creo que se maneja una buena parte de, por lo menos lo que son flores y productos de estos, verduras y esto que van a Europa, básicamente usan avión, porque imagínense el traslado en barco de aquí para Frankfurt o para alguna ciudad de estas, son no sé cuántos días, ¿verdad? Tardará. Entonces los exportadores tienen que tener medios y alternativas para poder hacer fácil, ¿verdad? Sí, ya terminamos. Bueno, entonces básicamente nos quedaría quizás para mañana un momentito, ¿verdad? Que tengamos oportunidad de comentar algo del comercio electrónico, de la propiedad intelectual, y poder entonces tener ya una visión completa, digamos, de lo que sería el área de servicios, que como ven ustedes es un área realmente interesante, donde hay mucho futuro y donde Guatemala debería de aprovechar, ¿verdad? La oportunidad, ¿no? Así que gracias por su atención y